Que el Señor les bendiga, hermanos. Quiero tomarme unos 2 o 3 minutos para hablar sobre lo que la palabra de Dios es para nosotros. Voy a leer Salmos 119, versículos 23 y 24. Dicen así: Príncipes también se sentaron y hablaron contra mí, mas tu siervo meditaba en tus estatutos, pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. Los testimonios de Dios para David eran su delicia. A nosotros también debe de darnos delicia, regocijo, la palabra de Dios. La palabra de Él debe de ser para nosotros como cuando gustamos de una comida exquisita, y esto trae un placer muy único a nosotros. En el versículo 103 del mismo Salmo, David dice: «Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca». Salmos 19, versículo 10, hablando de los juicios y los mandamientos de Dios, dice: «Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la miel que destila del panal». La palabra comparándose a la miel, y no a cualquier miel, sino la miel que sale directamente del panal, y aún es más dulce que esa miel. Cuando nosotros nos acerquemos a comer el pan de cada día, el pan de vida, la palabra de Dios, no debemos de hacer como si fuera una comida insípida o sin sabor, porque no es bíblico. La palabra debe de traer placer y mucho gusto a nuestra alma, así como una buena comida trae al paladar. David también dice que los mandamientos de Dios son nuestros consejeros. La mejor consejería está en la palabra de Dios. No está en mi amigo o en mi pariente o en algún experto. Está en la palabra del Señor. La palabra nos enseña a cómo conducirnos en esta tierra. Nos enseña lo correcto y lo incorrecto. La palabra nos da dirección sobre lo que es agradable a Dios y sobre aquello que le ofende. Si nuestra vida se conforma a la voluntad de Dios, es porque la palabra nos instruye, así como un maestro instruye a su discípulo. Tome por ejemplo el caso de David. En el versículo 23 él dice: «Príncipes también se sentaron y hablaron contra mí». Pero no vemos que David tomó venganza o les respondió de la misma manera, sino que en vez de hacer eso, él meditó en la palabra del Señor, en sus estatutos, y lo hizo porque tuvo el consejo de la palabra. Pues así también a nosotros, en todo momento y en toda situación, la palabra nos da el mejor consejo de cómo pensar, de cómo hablar, de cómo actuar. Nos hace personas sabias, no nos deja en la oscuridad o en la ignorancia, sino que nos provee de la sana doctrina y de la sana enseñanza. En el mismo Salmo 119, versículos 49 y 50, David dijo así: «Acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado». El versículo 52 dice: «Me acordé, oh Jehová, de tus juicios antiguos, y me consolé». ¿Cuántas veces nosotros hemos sido afligidos? Algunos de nosotros nos hemos encontrado en situaciones cuando nuestra alma se entristece hasta la muerte. La aflicción es parte de la vida. Mientras estemos en esta tierra seremos siempre afligidos. Y esto es bueno recordarlo siempre, hermanos, no solamente cuando estamos en la aflicción. Pero aquí vemos que a David le consoló la palabra. La palabra le tranquilizó, le alentó, le ayudó a soportar la adversidad. Note bien esto. David no dice: «Dios, gracias por haberme sacado de la aflicción», aunque en muchas ocasiones lo hizo Dios, y en este momento lo podía hacer también. Pero lo que aquí aprendemos nosotros es que aún dentro de la aflicción, la palabra de Dios nos alivia del dolor y de la tristeza que causa la adversidad. Así es que, hermanos, en estos minutos hemos recordado lo que la palabra del Señor es para nosotros. Es nuestra delicia, nuestra consejera y nuestra consolación en la aflicción. Recuerde esto siempre. Que el Señor le bendiga.